Entrada y salida, manejo de dispositivos. La entrada y salida es el aspecto más complicado en el diseño de un sistema operativo, dado que existe una gran variedad de dispositivos y de aplicaciones de los mismos. Es difícil de desarrollar una solución general uniforme. Los dispositivos externos dedicados a la entrada y salida en un computador se pueden agrupar en tres categorías: legibles para el usuario, legibles para la máquina y comunicación. Los que son legibles para el usuario son adecuados para la comunicación con el usuario del computador. Algunos ejemplos son impresoras y terminales de visualización gráfica, que constan de pantalla, teclado y posiblemente otros dispositivos como el mouse. Los legibles para la máquina son adecuados para la comunicación con el equipamiento electrónico. Algunos ejemplos son las unidades de discos y de cintas y los controladores. Los de comunicación son adecuados para la comunicación con dispositivos remotos. Algunos ejemplos son los controladores de una línea digital y los módems. Tengamos en cuenta que los sistemas de entrada y salida están limitados por la tecnología. Los diseñadores de procesadores deben de preocuparse por la performance. Los diseñadores de sistemas de entrada y salida deben considerar la factibilidad y la recuperación de errores y la de performance. La performance depende de varios aspectos dentro de un sistema: las características del dispositivo, la conexión entre dispositivos y el resto del sistema, la jerarquía de la memoria y el sistema operativo en sí. La performance de un sistema de entrada y salida es mucho más difícil de medir que la de un procesador. En algunos dispositivos importa la latencia de acceso, en otros el rendimiento es más importante. Hay diferencias entre las distintas categorías y hay que tener en cuenta la velocidad de transferencia de datos, que esto puede haber diferencias de varias órdenes de magnitud entre las velocidades de transferencia de los datos. La aplicación es el uso al que está destinado un dispositivo y tiene influencia en el software y en las políticas del sistema operativo y en las herramientas que le dan soporte. Hay que tener en cuenta la complejidad de control y la unidad de transferencia. La complejidad del control es: una impresora requiere, por ejemplo, una interfaz de control sencilla, y un disco es mucho más complejo. Entonces, esa sería la diferencia principal en las complejidades de control que tenemos. En cuanto a la unidad de transferencia, los datos pueden transferirse como un flujo de bytes o caracteres. Por ejemplo, la entrada y salida de una terminal o un bloque de mayor tamaño. Por ejemplo, un disco de entrada y salida. Tengamos en cuenta también la representación de los datos. Los dispositivos utilizan diferentes esquemas de codificación de datos, incluyendo diferencias en el código del carácter y las conversiones sobre la paridad. También tenemos la corrección de datos, la naturaleza de los errores, el modo en que se notifican, sus consecuencias y el rango disponible de respuestas difieren considerablemente de un dispositivo a otro. Los componentes, o todos los componentes, desde los dispositivos individuales de entrada y salida hasta el procesador, afectarán la performance de las tareas que incluyan los dispositivos de entrada y salida. Las conexiones entre los dispositivos, procesador, memoria, son llamados buses. Tenemos que tener en cuenta las características de entrada y salida programadas. El procesador envía un mandato de entrada y salida a petición de un procesador a un módulo de entrada y salida. A continuación, ese proceso realiza una espera activa hasta que se complete la operación antes de continuar. Las entradas y salidas dirigidas por interrupciones: el procesador emite un mandato de entrada y salida a petición de un proceso y continúa ejecutando las instrucciones siguientes, siendo interrumpido por el módulo de entrada y salida. Cuando éste ha completado su trabajo, las siguientes instrucciones pueden ser del mismo proceso o de otro, dependiendo del planificador.
Tengamos en cuenta que la comunicación entre los dispositivos y el procesador usan ambos protocolos. Uno es de buses y el otro es de interrupciones. El acceso directo de la memoria, ¿sí? Direct Memory Access, DMA, lo veremos a continuación en varias oportunidades, es un módulo, ¿sí? Que controla el intercambio de los datos entre la memoria principal y un módulo de entrada y salida. El procesador manda una petición de transferencia de un bloque de datos al módulo de dirección de memoria, de acceso directo de memoria, y resulta interrumpido solo cuando se haya transferido el bloque completo. Los controladores de los dispositivos tienen que ver con que constituyen la interfaz del dispositivo con el bus de la computadora. La comunicación entre la unidad central de procesamiento y el controlador se realiza a través de registros del controlador y tenemos tres tipos de registros: de datos, de estado y de control. El de datos almacena los datos de entrada y salida. El de estado indica si la orden se ha ejecutado o si ha habido algún error. Y el registro de control indica al controlador las órdenes a realizar. Hay que tener en cuenta que constituye una interfaz del dispositivo con los buses de la computadora. Estos registros forman parte de un espacio normal de direcciones de memoria y tienen un espacio de direcciones espacial. Acá tenemos un esquema de los controladores de los dispositivos, donde está la unidad central de procesamientos, las memorias, el controlador gráfico, que sería, por ejemplo, cuando utilizamos las pantallas, el controlador de disco con un estado, con control y datos, los buses de expansión, ¿sí? Y fíjense que el bus del sistema es el que va a ser el canal por medio del cual va a viajar la información y va a contener la información que va a ir viajando a cada uno de los dispositivos que estamos nombrando. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos dispositivos como son el teclado, el mouse, la entrada de voz, el escáner, que son justamente el comportamiento, es un tipo de comportamiento de entrada, ¿sí? Por lo general, el ser humano es el que está involucrado cuando hace el ingreso de los datos, y hay una cantidad de milisegundos, ¿sí? Que van a ser los que van a interferir para que ingrese los datos para luego ser procesados. Por otro lado, tenemos impresoras en línea, impresoras láser, pantallas gráficas, ¿sí? Que esos son dispositivos de salida, y ese comportamiento nos va a permitir la salida de la información, los datos ya procesados. Van a viajar por medio de los buses del sistema para hacer la salida, sea impresa, sonora o gráfica, según sea necesario, y por lo general los segundos que van a estar involucrados son mayor cantidad. Por lo general el humano también está involucrado en esto. Por otro lado, tenemos dispositivos que son terminales, ¿sí? Redes LAN, que son de entradas y de salida, que tienen que ver un poco con la comunicación. A veces está la máquina involucrada en esto y no el humano, y es lo que nos va a permitir la comunicación con los distintos dispositivos que van a estar involucrados dentro de ese contexto. Por otro lado, ya no se están utilizando, pero también tenemos lo que son las disqueteras, el disco óptico, las cintas magnéticas, los discos magnéticos que tienen que ver con el almacenamiento, podríamos hablar de un pendrive también, que están involucrados con la máquina, y son el comportamiento que van a tener esos dispositivos tienen que ver con un almacenamiento de los datos o de la información, y por medio de ellos se van a poder procesar los mismos. Tengamos en cuenta que los buses, ¿sí? Nos permiten hacer el pasaje, ¿sí? De la información. La comunicación entre memoria, procesador, dispositivos de entrada y salida es realizada por medio de un bus. El bus es el vínculo de comunicación compartido, ¿sí? Acá vemos el bus, compartido, y usa un conjunto de cables para conectar múltiples subsistemas. La evolución de los sistemas de entrada y salida tienen que ver con algunos aspectos. Uno es que el procesador controla directamente un dispositivo periférico. Esta situación se presenta en dispositivos simples controlados por un microprocesador. Otro de los temas a tener en cuenta, se añade un controlador o módulo de entrada y salida. El procesador usa entrada y salida programada, sin interrupciones,
Con este paso, el procesador se independiza de los detalles específicos de las interfaces de los dispositivos externos. Hay que tener en cuenta que se utiliza la misma forma de configuración que en una etapa anterior, pero empleando interrupciones. El procesador no necesita gastar tiempo esperando a que se realice una operación de entrada y salida, incrementando de esta manera la eficiencia. Al módulo de entrada y salida se le da el control directo de la memoria mediante el DMA, y con ello puede mover un bloque de datos a la memoria sin involucrar el procesador, excepto al principio y al final de la transferencia. Por último, tenemos que se mejora el módulo de entrada y salida para convertirse en un procesador independiente con un juego de instrucciones especializadas, adaptadas a la entrada y salida de los datos o de la información. La unidad central de procesamiento, CPU, hace que este procesador ejecute un programa de entrada y salida residente en la memoria principal. El módulo de entrada y salida tiene su propia memoria local y es un hecho, un computador por derecho propio. Con esta arquitectura se puede controlar un gran conjunto de dispositivos de entrada y salida con una intervención mínima por parte del procesador. Entonces, los buses van a estar justamente conectando la unidad central de procesamiento, por ejemplo, la memoria RAM, y varios dispositivos de entrada y salida. Entonces, por medio de los buses va a viajar la información, van a almacenarse en las memorias principales, y esto va a permitir que la unidad central de procesamiento lea, interpreta y ejecute cada una de las instrucciones, para luego almacenarla nuevamente en la memoria principal, y luego hacer la salida por medio del dispositivo que sea el que esté involucrado en este caso. Bueno, acceso directo a memoria DMA. La unidad de acceso directo a memoria es capaz de imitar al procesador tomando el control del bus del sistema tal como lo hace un procesador. Tenemos líneas de datos, el contador de datos, los registros de direcciones, las líneas de direcciones, y dentro de la lógica de control va a estar la solicitud de acceso a memoria, el reconocimiento al acceso a memoria, las interrupciones, la lectura y la escritura. El funcionamiento de la memoria, si se trata de una operación de lectura o escritura, utiliza para ello la línea de control. La lectura o escritura que existe entre el procesador y el módulo de memoria o de acceso a memoria tiene que ver con esto. La dirección del dispositivo de entrada y salida involucrado lo comunica mediante las líneas de datos. La dirección inicial de memoria que pretende leer o escribir, lo comunica mediante la línea de datos y lo almacena en el registro. El número de palabra se va a leer o escribir, lo comunica de nuevo mediante las líneas de datos y lo almacena en el registro contador de datos. Hay que tener en cuenta los aspectos del diseño del sistema operativo, que hay dos objetivos de suma importancia que tienen que ver con el diseño del sistema de entrada y salida, que es la eficiencia y la generalidad. La eficiencia está abocada a que es importante debido a que las operaciones de entrada y salida usualmente significan un cuello de botella en el conmutador. La mayoría de los dispositivos de entrada y salida son extremadamente lentos comparados con la memoria principal y el procesador. Hay que tener en cuenta que el concepto de cuello de botella es una desventaja con respecto a los buses, ¿sí? Y con respecto a las comunicaciones. Lo que hace el sistema o esta desventaja de cuello de botella limita el máximo rendimiento del dispositivo de entrada y salida debido a que todo el tráfico debe pasar por un simple bus. Entonces, hasta que no termina de pasar uno de ellos, no puede pasar el otro. Entonces hay que tener en cuenta eso. La generalidad habla que en busca de la simplicidad y la eliminación de los errores, es deseable manejar todos los dispositivos de una manera uniforme. Esta afirmación se especifica tanto al modo
en que los procesos ven los dispositivos de entrada y salida como a la manera en que el sistema operativo gestiona los dispositivos y las operaciones de entrada y salida. Estructura lógica de los sistemas de entrada y salida. La entrada y salida lógica es el módulo que trata a los dispositivos como recurso lógico y no se ocupa de los detalles de control real del dispositivo. Realiza mandatos sencillos como abrir, cerrar, leer y escribir. Las entradas y salidas de un dispositivo, las operaciones requeridas y los datos, caracteres en los buffers, registros, entre otros, se convierten en las secuencias apropiadas de instrucciones de entrada y salida, mandatos del canal y órdenes del controlador. La planificación y control en este nivel se manejan las interrupciones y se escoge el estado de entrada y salida y se informa el mismo. Este es el nivel de software que realmente interactúa con el módulo de entrada y salida y, por lo tanto, el hardware del dispositivo. La planificación y control, en este nivel se manejan las interrupciones y se recoge el estado de entrada y salida y se informa el mismo. Este es el nivel del software que realmente interactúa con los módulos de entrada y salida, por lo tanto, el hardware del dispositivo. Utilización de buffers de entrada y salida. El dispositivo orientado a flujo de caracteres transfiere los datos tanto de entrada como de salida, como un flujo de bytes sin estructura de bloques. Los terminales, las impresoras, los puertos de comunicación, el mouse y otros dispositivos apuntadores y la mayoría de los dispositivos que no son de almacenamiento secundario están orientados a flujos de caracteres. El uso de buffers es una técnica que amortigua los picos de demanda de entrada y salida en un entorno de multiprogramación donde hay diversas actividades de entrada y salida y distintos procesos que hay que atender. El uso de buffers es una técnica que puede incrementar la eficiencia del sistema operativo y rendimiento de los procesos individuales. El buffer único, el tipo más sencillo de esquema, se puede proporcionar el sistema operativo es el buffer único. Cuando un proceso de usuario emite una petición de entrada y salida, el sistema operativo asigna un buffer para la operación de la parte del sistema de memoria principal. Tenemos el buffer doble, que puede hacer una mejora sobre la técnica del buffer único, asignando la operación dos buffers del sistema. Con este nuevo esquema, un proceso transfiere datos desde un buffer mientras el sistema operativo vacía o llena el otro. Tenemos el buffer circular, que es el buffer doble, puede ser inadecuado si el proceso realiza ráfagas rápidas de entrada y salida. En este caso, el problema puede aliviarse frecuentemente utilizando más de dos buffers. Cuando se utilizan más de dos buffers, al conjunto de buffers se lo denomina buffer circular. La planificación del disco, tenemos que tener en cuenta los detalles reales de la operación de entrada y salida del disco, dependen del computador, del sistema operativo, de las naturalezas de hardware, del canal de entrada y salida y del controlador del disco. Acá vemos la estructura física de los discos, la cabeza, los sectores y cómo estos van girando en base a la lectura o la escritura del mismo. Nosotros tenemos los sectores y las pistas para irlo recorriendo en base a cómo sea lo que se va a ejecutar. La planificación del disco, cuando está en funcionamiento, las unidades de disco, el disco rota a una velocidad constante para leer o escribir. La cabeza se debe proporcionar en la pista deseada y en el principio del sector requerido de dicha pista. El tiempo se tarda en situar en la cabeza de una pista se denomina tiempo de búsqueda.
Una vez que se selecciona la pista, el controlador del disco espera hasta que el sector apropiado rote debajo de la cabeza. El tiempo que tarda en llegar el comienzo del sector hasta debajo de la cabeza se conoce como retardo, rotación o latencia. La suma del tiempo de búsqueda, la latencia y el tiempo de transferencia dan a lugar el tiempo de acceso. Una vez que la cabeza está en posición, la operación de lectura o escritura se realiza cuando el sector se mueve debajo de la cabeza. Esta es parte de la transferencia de los datos de la operación. El tiempo requerido para la transferencia es el tiempo de transferencia. Entonces, tengamos en cuenta que la sumatoria del tiempo de búsqueda más latencia más tiempo de transferencia nos da como resultado el tiempo de acceso a la búsqueda que estamos haciendo. Las políticas de planificación en el disco, primero en entrar, primero en salir, muchas veces lo habrán escuchado como first in, first out, o el famoso FIFO. Esta forma más sencilla de planificación corresponde a un algoritmo del primero en entrar va a ser el primero en salir. Tengámoslo en cuenta que procesa los elementos de la cola en orden secuencial. Esta estrategia tiene la ventaja de ser equitativa, porque toda petición acaba sirviendo y además las peticiones se sirven en el orden recibido. Lo podemos comparar como la cola, ¿sí? Para acceder en el supermercado, que nos ponemos uno atrás del otro sin importar si alguien tiene prioridad para pasar primero. Entonces, first in, first out es el primero en llegar, va a ser el primero en salir. Entonces, es justamente una cola por medio de la cual van a ir accediendo cada uno. Políticas de planificación del disco, primero en el tiempo de servicio más corto. La política Shortest Service Time First. Primero, el de tiempo de servicio más corto. Consiste en seleccionar la petición de entrada y salida del disco que requiera en un menor movimiento del brazo desde su posición actual. De este modo, siempre se realiza una selección de manera que se produzca un tiempo de búsqueda mínimo. Evidentemente, seleccionar siempre el tiempo de búsqueda mínimo no garantiza que sea mínimo el tiempo de búsqueda medio, correspondiente a varios movimientos de brazos. Sin embargo, este esquema debería proporcionar un rendimiento mejor en el algoritmo first in, first out. Dado que el brazo puede moverse en dos direcciones, se puede utilizar un algoritmo aleatorio para resolver los casos de empate debido a la existencia de distancias iguales.